ahora mismo 9:17 de la mañana, unos minutos, con el catedrático de la Economía de la Universidad de Barcelona, el señor Juan Tugores. Juan, qué bueno que estás por acá, qué bueno pues tu opinión al respecto de lo que nosotros estamos observando en el mercado. A ver si nos explicas un poco cuál es tu visión de todo lo que ha pasado con respecto a los indicadores económicos que hemos tenido tanto el día de ayer como la sorpresa del día de hoy y obviamente toda la dinámica que enfrenta al Banco Central contra la administración Trump. Muchas gracias por estar, Juan, cuéntanos. Hola, buenas tardes, buenos días en la costa este. Bueno, sí, las noticias de las últimas horas han sido realmente interesantes, llamativas. La decisión de la Reserva Federal de ayer de mantener los tipos de interés sin ceder a las presiones para reducirlos por parte de la administración Trump era esperada. El pequeño repunte de los datos de inflación conocido hace apenas media hora daría la razón a Jeremy Powell de no precipitarse en la reducción de los tipos de interés, esperando a ver qué pasa con los impactos inflacionistas de los aranceles, pero yo creo que hay varios matices que hay que introducir. El primero, y creo que no se ha destacado lo suficiente, es que en la reunión de ayer del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que es el que decide las subidas y bajadas del tipo de interés, ganó la posición de Powell de no reducirlos, pero no tuvo unanimidad. Esto es algo, bueno, no es la primera vez que pasa, ni la segunda, pero bueno, últimamente las decisiones solían tomarse por unanimidad. En la pequeña transcripción a la prensa de la reunión de ayer, pues hubo 2 votos en contra de la postura de Jeremy Powell, 2 votos que se explicita querían bajar un cuarto de punto, 25 puntos básicos los tipos de interés, y una ausencia. Por tanto, bueno, la unanimidad de la Reserva Federal tiene esta pequeña brecha que cada uno interpretará como quiera. Y por otra parte, pues bueno, me ha llamado la atención que Olivier Blanchard, el famoso economista francés, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional en los difíciles años entre 2008 y 2015, publicaba esta mañana, en Twitter, lo que ahora se llama X, un post en que decía lo que algunos hemos comentado en privado, y es que seguramente si Trump no hubiera insistido tanto en presionar para bajar los tipos de interés, igual la reducción de tipos de interés ya se habría producido, porque es cierto que hay que ser precavidos ante los efectos inflacionistas de los aranceles, pero tampoco es tan dramática las tensiones inflacionistas. Hay aquí un elemento de pulso político que está generando estas disensiones en la Reserva Federal. Yo más bien tiendo a estar de acuerdo con Powell. Es bueno no precipitarse en dar por prematuramente ganada la batalla con la inflación, sobre todo si está la amenaza de los efectos inflacionistas de los aranceles, pero que el tema se haya envenenado políticamente está generando algunas distorsiones que esperemos que a la vuelta del verano en septiembre pues la cosa se pueda normalizar. Juan, es interesante esa apreciación porque indudablemente cabe destacar que quizás de ese análisis pausado que puede tener el Comité de Mercado Abierto, incluyendo obviamente lo que acabas de decir de esas disidencias que hay, obviamente se ve ratificado con ese paso que vimos hoy de la data de ese indicador de consumo que muestra un poco de inflación, pero como dices, este economista del Fondo Monetario Internacional pues, indudablemente tomó en cuenta el hecho de que no es tan clara la afirmación de que las tarifas van a desarrollar una inflación sin precedentes. Mi pregunta va ahora, Juana, ¿qué esperamos dentro de lo que tú ves de la parte del empleo? Como sabes, salió ayer el número del ADP en alrededor de 104.000 empleos creados, aunque no hay una correlación exacta. Tú sabes que esto antecede lo que vemos el primer viernes de cada mes. Mañana, 1 de agosto, vamos a saber el número de este mes de julio y obviamente es una parte también importante de ver cómo está el empleo. ¿Qué estás observando? ¿Crecimiento, fortaleza? ¿Crees que va a haber una disminución allí? ¿Qué puedes tú pronosticar? Que sé que es complicado, pero quizás nos tienes algunas ideas al respecto. No, lo que yo percibo son percepciones en los datos de empleo de Estados Unidos. Bueno, puedo utilizar la expresión de moda, puedo refugiarme en la expresión de moda de resiliencia. No hay ningún efecto catastrófico, tampoco hay una expansión entusiasta, sino que digamos que un poco el sector real de la economía parece que afortunadamente está por encima de estas fricciones o peleas de alto contenido político entre los líderes de las instituciones. El sector privado va haciendo su obra, se va creando empleo a los ritmos que acostumbraba y sigue acostumbrando la economía norteamericana. Yo creo que esta es la mejor noticia para la potente y versátil
y la economía de Estados Unidos, que no se deje influenciar por el ruido que generan estas discusiones, a la cual quizás los analistas les damos más importancia o más eco del que realmente tienen. Por tanto, resiliencia en el empleo, lo cual, dicho sea de paso, que el empleo vaya bien, también aleja la necesidad o la urgencia de reducir los tipos de interés. Si el empleo va bien, ¿para qué forzar la máquina? Alguien podrá decir que un argumento en favor de Powell sería guardemos el potente arma de reducir los tipos de interés para cuando realmente haga falta, cuando realmente haya síntomas de que el empleo flaquea o la actividad económica flaquea. El dato de ayer de GDP, de Producto Interior Bruto, no flaqueaba, los datos anticipados de empleo no flaquean, por tanto tampoco es tan urgente. Estamos en una situación un poco en una zona neutra, en una zona híbrida, en la cual no hay ningún motivo importante, imprescindible para bajar los tipos de interés, pero tampoco ninguna urgencia de subirlos. Es una situación confortable, contaminada por las fricciones de tipo político, pero que desde el punto de vista estrictamente económico, bueno, resiliencia, una calma tensa a la espera de ver cómo acaban los muchos temas geopolíticos abiertos. Mira, una de las cosas que me llama la atención, Juan, yo entrevisté hace alrededor de un mes y medio a un señor bastante conocido acá en los Estados Unidos de nombre Ed Yardeni, que es uno de estos analistas, viene del mercado de capitales, importante firma, pero se ha dedicado en su firma independiente a tratar de pronosticar los mercados. Y él aquí en la tribuna y en otras tribunas, indudablemente, ha venido explicando que la tendencia del dólar a largo plazo sigue siendo alcista y que obviamente estás viendo unos movimientos de devaluación con teorías conspirativas, como bien sabes, que dicen que obviamente antes de que el presidente Trump asumiera la presidencia había estado decidiendo un deslizamiento de la moneda. Ahora bien, durante las últimas horas, al efectivamente hacer énfasis en lo que acabas de decir con respecto a que el presidente de la Reserva Federal pareciera seguir manteniendo la tendencia de las tasas de interés, hemos observado un cambio en esa entrada, en ese flujo de dinero, como yo decía hace un rato, dinero nuevamente entrando aquí a la bolsa de los Estados Unidos, obviamente dinero internacional, vendiendo algunos de los, valores fuera, pues entiéndase Asia, Europa, y obviamente quiero tu apreciación con respecto al euro, porque esa relación es muy importante. Hay algunos que anunciaban 1.25, inclusive 1.30, hay otros que vuelven a irse a la banda del 1.10. ¿Qué ves allí? Si tienes algo que contarnos que creo que puede ser interesante para la matriz de opinión. Bueno, una parte de argumentación económica sencilla y una parte de percepciones en mi respuesta. La parte de argumentación económica sencilla es, un principio bastante básico. Así en Estados Unidos los tipos de interés siguen estando en torno al 4,5% los de referencia y no los bajan. Y en Europa los tenemos al 2%. Si dudamos algo, no creo que bajen, pero bueno, por tanto, si se consagra en los próximos meses un diferencial de tipos de interés de 2,5 puntos en favor, más alto a los tipos de interés de Estados Unidos, la respuesta lógica debería ser que los inversores internacionales buscarán sacar partido de estos tipos de interés más remunerativos que ofrece Estados Unidos. Hacía tiempo que no era tan grande la divergencia transatlántica que decimos aquí en Europa entre los tipos de interés oficiales a un lado y al otro del Atlántico, el famoso paralelismo que tenían los tipos de interés en la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en las últimas décadas, se ha roto, se ha debilitado sustancialmente en los últimos tiempos por los descensos aquí en Europa y el mantenimiento elevado de los tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, esto podrá ser, junto con lo que sucede en Japón, quizás un nuevo escenario del famoso carry trade, en que los inversores internacionales se endeudan en las monedas que cuesta poco endeudarse porque los tipos de interés son bajos y buscan más altos rendimientos. Bueno, sería un episodio más de una dinámica que ya conocemos, pero en principio la lógica económica dice, si en Estados Unidos tipos de interés altos, en Europa tipos de interés bajos, pues quizás las inversiones acudirían hacia Estados Unidos con el subsiguiente reforzamiento del dólar que ayudaría a compensar esta pérdida de credibilidad que ha tenido en los últimos meses, cuando al principio de la nueva administración Trump, la propia administración Trump reconoció que le estaba perjudicando un dólar sobrevalorado que podía contribuir a la famosa desindustrialización de América, etcétera. Un elemento más a añadir, quizás, y es que recordemos que ya no sé cómo llamarlo, el acuerdo, principio de acuerdo, el preacuerdo entre la Comisión Europea, la señora von der Leyen, y el presidente Trump, firmado o hablado o negociado, tampoco sé el término correcto, en Escocia hace pocos días, se introducía, aparte del tema estrictamente arancelario, la cláusula de que Europa se comprometía no solo a hacer compras de
armamento y energía en Estados Unidos y en hacer inversiones en Estados Unidos por una cuantía enorme que evidentemente no se cumplirá. No puedes obligar al sector privado en este tipo de acuerdos de alto nivel, pero que quizás era un poco indicativo de que Estados Unidos estaría esperando las inversiones de unos europeos que, bueno, que creo que cometemos un error. Europa tiene muchas necesidades para invertir, para modernizar, para hacer más competitiva la economía europea, para superar la brecha en una productividad más baja, una innovación tecnológica más baja que tenemos en Europa respecto a Estados Unidos. Europa tiene un superávit en sus cuentas exteriores muy notable que podría dedicar a esto y, sin embargo, un efecto colateral de todo lo que está pasando es que los inversores europeos quizás tienen más incentivos a invertir al otro lado del Atlántico desde la perspectiva europea, es decir, en Estados Unidos, que hacerlo en una propia Europa que estamos muy necesitados de estas inversiones. Y quisiera introducir este tema porque es un elemento de la ecuación que veo que sale poco y que para nosotros los europeos es fundamental, más allá de aranceles, del 15, de lo que sea. Los europeos tenemos un rezago en innovación en tecnología, que lo dice todo el mundo, incluso el informe Draghi lo dice absolutamente unánime, y los europeos tenemos un superávit financiero que no estamos utilizando en modernizar la economía europea, sino que estamos buscando inversiones más rentables en otros lugares del mundo. Quizás es un tema que los europeos deberíamos hacernos mirar, como decimos en Cataluña, hacernos mirar con más atención. Mira, muchísimas gracias al profesor Tugores. Definitivamente bien interesante todo lo que nos dices. Te vamos a estar trayendo, como lo sabes, y en algunas oportunidades seguirás charlando conmigo. Espero que tengas un excelente agosto, una excelente etapa esta importante de verano por allá por Europa. Y muchísimas gracias por tan acertados comentarios. Estamos gracias a vosotros, un placer.